Tal como lo anuncié en la parte anterior, ya está con nosotros en estudio Ricardo Cusano, empresario, fue presidente de Fede Cámaras. Qué buena oportunidad, Ricardo, te la agradecemos para hablar sobre lo ocurrido ayer en Miraflores. ¿Cómo lo calificas? Por allí se dice que es el reformateo del diálogo. ¿Cómo lo calificas tú? Antes que nada, Eduardo, un saludo para ti y para tu audiencia. ¿Cómo se califica? Se califica como actores sociales que no nos subrogamos ni nos abrogamos la representación de toda la sociedad civil. Éramos unos integrantes del foro cívico, que es a su vez una dimensión mucho más grande. Estábamos ahí, hicimos público las demandas y la calificación es como un acto de ciudadanía exigiéndole a quien ostenta y detenta los símbolos del poder, bueno, mayores espacios para la comunicación, para el diálogo, para las soluciones para la gente, para que haya una coexistencia democrática, para que haya mayor inclusión en los procesos de construcción de políticas públicas, para que nuestros poderes tengan plenas independencias. En este momento estamos en un proceso de elección de un nuevo Tribunal Supremo que marca transversalmente la vida de todos los venezolanos, Eduardo. Porque así como cuando tú tienes tu excelente campaña del semáforo, por ejemplo, Ujú, cuando pasas a un semáforo alguien se lo come y ujú. choca y lamentablemente le puede quitar la vida a alguien, eso va a un proceso judicial. Y si tú no tienes confianza en un proceso judicial, ni siquiera el accidente del semáforo puede ser resuelto con claridad. Imagínate lo que significa para los derechos humanos, para la inversión que necesita seguridad jurídica, para los trabajadores en la defensa de sus reivindicaciones sociales, en fin, lo califico todavía como algo excepcional. No debería ser noticioso, Eduardo, que la sociedad eh, representada en ciudadanos o en instituciones se reúna con quien ejerce acciones de Estado. Porque eso es normal en cualquier político, en cualquier país político, demandar mejores políticas públicas, demandar mejores condiciones. Sin duda alguna nunca faltan los extremismos de las redes, nunca faltan, pero yo creo que en líneas generales el país eh, eh, expectante lo que requiere y está anhelando es soluciones y esperemos que esto sea un nuevo espacio porque no es el primero. Negociaciones, diálogos, encuentros ha habido muchos en el pasado, pero no sé seguir, por lo menos en lo que nos toca representar, no agotaremos esa vía porque creemos que la vía del espacio de la comunicación, del respeto, en un marco de paz y sobre todo en un marco democrático es donde podemos lograr soluciones sustentables para el país. ¿Cuál es el carácter de lo que pasó ayer? De alguna manera va haciendo una transición hacia la continuidad de lo que se intentó antes en República Dominicana, en Noruega, en México. Formalmente, algo de eso se ha hablado. Eh, ¿Tú verías de buena manera que un formato como el que ayer tuvo un primer ejercicio dentro del camino Ujú. pasara a sustituir lo que se venía haciendo en México, por ejemplo? No, de hecho nosotros, si ustedes buscan en nuestras redes sociales, ahí está la carta que se consignó. Ahí precisamente lo que hacemos y decimos es que la sociedad civil lo que aspira es a poder tributar, a contribuir, a dar sus aportes de lo que deberían ser desde la visión de lo Esto social. no sustituye México. No sustituye a México, más bien procura que se fortalezca para que los actores políticos hagan lo que deben hacer. Porque el problema, Eduardo, es que muchas veces los actores políticos en sus cálculos, en los costos, que a veces los costos reputacionales de hacer estas cosas son muy altos, le temen hacer lo correcto. Y ahí, bueno, se pierden espacio. Y cuando se pierden espacio, hay menos probabilidad de que la luz a la gente le vuelva, de que el agua a la gente la tenga, de que la educación tenga mejores pupitres y maestros mejores pagados y por supuesto que la salud tenga estructuralmente mejor Ricardo, te voy a lanzar respuesta. una recta. Y la batearemos. Vamos a ver si la bateas. A lo mejor tú dices, no vale, esto es una bombita. Fíjate, aquí hay gente que dice que este país no se va a arreglar. Este es un Ujú. país impensable hasta tanto el chavismo, Maduro salgan del poder. Que no se puede intentar recuperar al país estando Maduro en el país, en el poder, que eso es Ujú. colaboracionismo. Maduro tiene que salir del poder para intentar reconstruir a Venezuela. Maduro, todos los actores que ejerzan cargos públicos, nacionales, regionales o municipales, no tienen que salir, lo que tienen es que respetar las reglas que nos hemos dado los venezolanos en nuestra constitución. Si hay un marco de respeto, si hay un marco de democracia, las soluciones vienen, no digo vienen solas,
pero se construyen, digamos, de manera mucho más rápida. Y después entonces nosotros, los ciudadanos, votaremos por quien querramos que dirija nuestros destinos. Y ahí también en la carta que hemos consignado hablamos del trabajo que se hizo desde el Foro Cívico para tener un CNE que generara mayores confianza en el ciudadano para volver al voto como la herramienta natural de dirimir diferencias. Y eso creo que se vio reflejado el 21 del 21 de noviembre, con muchas fallas, porque las cosas que se han venido construyendo no son perfectas. Bueno, ayer estaba sentado ahí Luis Lander, que no es cualquier cosa. Luis Lander estuvo ayer con nosotros en la reunión, estuvo el señor Feliciano Del Reina, Observatorio Electoral. del Observatorio Electoral, Feliciano Reina en la parte de Acción Solidaria, estuvieron sindicalistas del área de la salud. La Academia de Ciencias, exacto. La Academia de Ciencias, en fin, además eran muchos temas, era un abanico de temas. ¿Cuánto duró la reunión? La reunión duró 1 hora y media aproximadamente. Lamentablemente quedaron cosas para profundizar, se tocaron, digamos, transversalmente todos los temas, pero ahora en las próximas horas tendremos unas siguientes reuniones ya para profundizar temas y volver a tener un encuentro para ya desarrollados los temas se puedan dar soluciones puntuales y específicas. ¿Va a haber seguimiento? Es lo que va. ¿Estas próximas reuniones se van a realizar con qué método? Fue lo que se nos planteó, que ya el día de mañana, ¿qué día es hoy? Hoy es miércoles. Hoy es miércoles. Que el día de mañana jueves se tenga ya una reunión de seguimiento para entonces en los próximos días poder empezar a dar algunas soluciones concretas. Y después de eso, no solo soluciones concretas, aporte desde la sociedad civil a lo que nosotros creemos debe ser el proceso de construcción de diálogo político y de acuerdos políticos macros que deben darse en los espacios que la política se ha construido para ello, que todos llamamos hoy México y que la comunidad internacional ha avalado y ha respaldado, ¿no? También, por cierto, Eduardo, desde el punto de vista de lo económico, planteamos que lo que está ocurriendo, la posible reactivación del sector petrolero, no puede incurrir nuevamente en los errores que se incurrieron en el pasado, en las formas en que ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, el uso exclusivo de los recursos para el proselitismo político, por decirlo de alguna forma, y que la diversificación de la economía y las libertades económicas con alto impacto positivo en lo social no se vieran beneficiados, porque si los boom petroleros que tuvimos hubiesen tenido más inversión en infraestructura, para que el turismo fuese mejor, para que la educación no tuviese precariedad, hoy, en tiempo de vacas flacas, pudiésemos estar con mucho menos calamidades. También se habló de la oportunidad de oro que tiene Venezuela, Eduardo, lamentablemente por la condición que están viviendo los ucranianos, pero hoy Venezuela tiene una oportunidad de oro de incidir, porque es verdad que no estamos de acuerdo, y lo hemos dicho públicamente con posiciones que se han tomado de las políticas públicas y desde el Estado con algunas amistades con algunos países. Pero no es menos cierto que Venezuela hoy tiene la capacidad de incidir y de influenciar posibles acuerdos de paz en el mundo. Es paradójico que en el siglo XXI estemos hablando de guerras, y paradójico que estemos hablando de Venezuela con incidencia. Y eso nos permitiría reinsertarnos con las reglas democráticas en la comunidad internacional. ¿Y qué significa eso? Eso no significa, para algunos significará reconocimiento, para otros significará, pero sobre todo que signifique soluciones para los venezolanos que están en el exterior, que puedan tener acceso a un consulado, que Venezuela pueda volver a tener conectividad, que los negocios puedan volver a ser productivos, no solo para quien invierte, sino para quien trabaja y en consecuencia para su familia. Lo que queremos plantear es que Venezuela está a punto, está en una carretera que está al borde de una encrucijada, de encontrarse con una encrucijada. Y en esa encrucijada podemos meternos por un camino mucho más tortuoso o podemos empezar a darle respiro y estructura de democracia plena, de libertades políticas, económicas y sociales, como hemos demandado los últimos, no solo 23 años, creo que los últimos 60 años. Por algo se llegó aquí. Por algo se llegó aquí. Y por eso, por cierto, cuando hablamos de justicia transicional. Era feliz y no lo sabía. Exacto. Yo digo, espérate un momento. También habían problemas. Por algo llegamos a esto. El equilibrio posiblemente era mucho más positivo para algunos, o así lo podemos ver algunos. Pero en todo caso, por ejemplo, la reparación de daños en términos humanitarios, yo creo que deberíamos verlo no solo en los últimos 20 años, sino en los últimos 60, en los últimos 40 por lo menos, de los 70 para acá. Porque si llegamos aquí y hoy hay demandas de quienes ostentan el poder sobre cosas que siente que ocurrieron antes de ellos ser poder, ¿por qué no discutirlas? ¿Por qué no buscar un acuerdo de reparación, un encuentro en la sociedad? Eso es lo que nos puede dar un mejor futuro. Ricardo, estamos delante de esa encrucijada, tú lo has dicho, podemos ir
por un camino mucho más tortuoso que lo que vamos recorriendo, o por otro que nos lleve a una reconstrucción con la mayor inclusión posible. Pero al final los dos caminos pasan por el 2024 y el futuro de Venezuela no debe ser reducido en términos tan simplistas para ponerlo todo en el 2024 y las presidenciales. Yo quiero que al regreso, así como tú dices que está el tema del TCJ, está el tema del voto, tantas cosas, ¿cómo está el tema de la política? Porque fíjate que del lado de las oposiciones se viene hablando ya de la necesidad de las primarias. Y entonces hoy vamos a tocar un tema en el programa más adelante, que es lo que hemos llamado la duplicidad de las organizaciones políticas. Cuando te hablan de AD, de COPEI, de PJ, de BP, entonces mira, ¿cuál es la de fulanito o la de menganito? Hay un arroz con mango allí y yo quisiera saber también qué tarea tienen que hacer nuestros políticos de lado y lado para prestarle atención a los que estamos en el medio, a todo un país, en ese camino de la reconstrucción que creo que es el que más nos conviene. Volveremos con Ricardo Cusano. 7:17 minutos, hora de Venezuela. Ricardo, te preguntaba por la oposición o las oposiciones. ¿Cuáles crees tú son los grandes desafíos? Porque yo pienso que en este momento nadie puede decir, no, la política no es conmigo, aunque muchos lo dicen. Pero los actores de la política se tienen que ganar nuestro interés, nuestra confianza. Yo quiero votar a favor de Cusano, yo no quiero votar en contra de. No, yo no quiero el voto castigo, yo quiero el voto convencido a favor de una propuesta. ¿Cómo estás viendo tú la dinámica hasta este momento dentro de la oposición? A ver, voy a hablar más que como analista, que no es el caso, como ciudadano, venezolano, como venezolano. Sin duda alguna, Eduardo, hace falta una conexión mucho más directa de las realidades y de las formas de construirle soluciones al país. Y eso pasa por el fortalecimiento institucional de los partidos políticos. No solo los partidos, por cierto. Yo creo que las academias, los colegios profesionales, los sindicatos, o sea, todo espacio que represente intereses, derechos, deberes, que responda también a deberes, debe pasar por un proceso de fortalecimiento institucional. Y eso es escuchando a sus bases. Creo que los partidos, Eduardo, tienen que volver a la ruta de hacer política. El 21 de noviembre del 2021 fue un gran ejemplo. Los partidos que decidieron... Y el 9 de enero. Y el 9 de enero ni hablar. Imagínate tú. Ni hablar. En un espacio que ¿quién iba a imaginar que el oficialismo, que el chavismo podía perder varinas? Y eso fue, oye, es un hecho consolidado. Con muchas cosas que ocurrieron en el camino para que eso fuera verdad, que se demandaron y que se reclamaron y que se denunciaron, porque ahí pasaron muchas cosas que no fueron, digamos, por la línea normal, por decirlo de alguna forma, de un proceso electoral. Pero hay una nueva realidad en Barira. Eso tiene que ser una demostración de que un país que quiere alternancia, de que un país que quiere reglas democráticas, tiene que tener estructuras, vehículos para la política, que son los partidos, que estén conectados con su gente, que además estén con autoridades renovadas. No estamos hablando de nuevas personas, estamos hablando de autoridades renovadas, que pueden ser las mismas o algunas nuevas, pero eso pasa porque lo decidan los militantes de cada partido. Sin duda alguna, creo que tiene que haber mucha más conexión con la sociedad, con las formas de construir la respuesta. Creo que ya la etapa de los radicalismos, la etapa de creer que la política era llevar a Venezuela a una situación más precaria de la que ya vivíamos, porque siempre hemos dicho, o sea, aquí el reclamo de la infraestructura, de las condiciones económicas, de las condiciones humanitarias, de las condiciones laborales, no viene desde el día de las sanciones. Creo que si nos metemos un ratico en YouTube y vemos tus programas de hace 10, 15 años, aquí vamos a ver a otros actores. Quizás yo también pasé por ahí hablando de turismo en la época, reclamando cosas que no estaban bien hechas y que ya venían marcando una consecuencia negativa para el país. Pero sin duda alguna la política tiene que volver a ser política, a conectarse con la gente, a hacer que los sueños puedan ser realidad, a que haya políticas públicas que favorezcan el sano desarrollo de la familia, Eduardo. Que el Señor, en estos días vi una foto de tu hija mostrando con orgullo su primera vivienda. Así es. Eso tiene que ser lo natural y lo cotidiano, no lo excepcional en un país. Pero para eso hay que sentarse a construir las condiciones para que eso ocurra. Eso no pasa, con todo respeto, sé que a algunos les ha tocado irse del país por condiciones verdaderamente complejas, de violación de sus derechos, digamos, de que se han sentido oprimidos o que no han visto posibilidad, oportunidad de realizar sus sueños.
Pero esta pelea hay que darla con un sentimiento venezolano. Estés aquí o no estés aquí. Y si estás afuera, sin duda alguna tienes que entender que los 28 millones de personas que estamos hoy en Venezuela hemos decidido no lavarle la cara a nadie. No hemos decidido hacer un borrón y cuenta nueva. Por lo menos algunos, hemos decidido construir perdones sobre la base de la justicia e entender que nos tocará vivir con algunas cicatrices, pero que el país tiene que continuar y tiene que lograr sus sueños de plena democracia y plenas libertades. No es fácil, pero hay otras sociedades que lo han logrado. Lo logró la España por Franco, lo logró Chile, lo ha logrado de una u otra forma con todo lo convulso Colombia luego de su proceso de paz. ¿Es que acaso los venezolanos somos menos? ¿Es que acaso los venezolanos tenemos que resignarnos a que esto no tiene solución? ¿O es que acaso tenemos que creer que porque Servando y Florentino metieron 18.000 personas en 3 días, ya esto está todo perfecto? No, no está todo perfecto, pero hay una demostración de que había gente vendiendo cotufas, porque además en la noche pasé por el frente, vendiendo cotufas, viendo una oportunidad para llevar comida a su casa. Mientras habían otras que vieron una oportunidad de aislarse 2 horas y algunas fan enamoradas de llorar y recordar su infancia. El país necesita vivir en un marco de oportunidades y de sueños, Eduardo. Es muy duro para quienes tenemos cicatrices o todavía heridas sangrantes. Pero sin duda alguna hay que atravesar ese camino que es largo, empedrado y tortuoso. Los caminos cortos, los atajos no nos llevaron a nada, ni en el 92, ni mucho menos en el 2014. Coño, se me aguó el guarapo, ¿viste? Mira, tú sabes que te escucho y estoy pensando en la cantidad de venezolanos que hoy no le tienen miedo a la competencia, no le tienen miedo al trabajo, quieren ser dueños. En cualquier huequito ponen 2 sillitas. Mira, me da ganas de llorar. Ponen 2 sillitas, una mesita. Tratan de dar un buen servicio. Chico, eso merece respeto. Eso merece respeto. Aquí no se puede calificar todo de una manera ¿cómo diría yo? Descalificante. Oye, no vale, tenemos que trabajar la dignidad. Nos estamos dando grandes demostraciones de valentía y de entereza, desde el más grande empresario hasta el que quiere serlo y quiere comenzar desde lo pequeño. Chico, ahí es donde está el país. Eso es lo que tenemos que cuidar. Aquí hay que generar confianza. Y tú estás hablando de la necesidad de que haya convivencia. De verdad que me has emocionado, Ricardo, porque estás tocando sensiblemente esa Venezuela que nos tiene que llevar a pensar en el futuro. Mira, la gente no quiere que esto que pasó ayer sea un saludo a la bandera y sea pérdida de tiempo. Nosotros tampoco. Fíjate, tú dices que tocaron el tema del TCJ y fíjate que detuvieron el proceso, porque ya estaba como un hecho concluido después de haberse cumplido las etapas que estaban previstas ahora. Y yo como comunicador incluso he reclamado que los medios de comunicación para mí no le hemos prestado la atención que un proceso como ese requiere. Por cierto, el Eduardo, TCJ. que el TCJ es la punta de la lanza, porque después viene la Claro. reforma de todo el proceso y esa reforma de todo el proceso pasa por el juez que está hoy en Altagracia de Orituco impartiendo justicia y pasa, por ejemplo, que haya credibilidad, respeto y seguridad por las actuaciones policiales para con los ciudadanos. ¿Qué se habló del TCJ? ¿Qué quedó abierto allí? Lo que planteamos, Eduardo, como es de dominio público, nosotros postulamos desde el Foro Cívico a un grupo de profesionales con credenciales. Nosotros lo que pedimos, entendiendo, los invito a que lean la carta que está en las redes, que fueron las demandas que consignamos. Pero esa gente se postuló y cumplió con todo el requisito. proceso. Okay. Que nosotros teníamos la expectativa de que el TCJ no sea un reparto corporativo de poder. Exacto. Sino que sea verdaderamente nombrado por credenciales. Que podamos sentir que quien está ahí, aunque eventualmente tenga una visión política distinta a la que yo tengo o la que puede tener un oficialista, nosotros sintamos que ahí está representado la justicia y que está representado la educación para poder tener frente a ti un caso a resolver. Eso lo planteamos. Y la incidencia que eso tiene en derechos humanos, en la Corte Penal Internacional, en la inversión, en poder tener procesos mucho más expeditos, en fin, en que el ciudadano tenga
acceso a la administración de justicia. Y permíteme cerrar porque no puedo dejar de decirlo. Sí, brevemente. Brevemente, la parte económica. Es verdad que Venezuela ha tenido un crecimiento económico en los últimos años. Es verdad que hay más movimiento, pero también lo dejamos saber, que eso requiere no que sean laxos en la forma de aplicar la ley, sino que haya leyes para el incentivo. No es que hoy te dejo hacer y si te portas mal no te dejo hacer, no. Que se construya un andamiaje que le permita a la economía tributar en favor de la familia venezolana. Bueno, Ricardo, en nombre de Venezuela, todo el éxito por este valiente esfuerzo que ha sido consecuente en personas como tú y que tenemos que reconocer. Hay un país donde cabemos, hay un país que nos necesita. Como digo yo, no solamente es que todos rememos y que rememos acompasadamente, sino que sepamos para dónde hay que remar. Correcto, pues si no nos podemos quedar dando vueltas en medio del mar. Un fuerte abrazo, Ricardo. Gracias. Ricardo Cusano, empresario, fue presidente de Fedecámaras. Qué buena conversación, te la agradecemos porque esto al país le interesa. Volveremos.